¿Cómo están, jóvenes? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los verbos. Un verbo es un elemento fundamental en una oración porque funciona como el núcleo de esta y además es una palabra capaz de construir por sí sola una oración con sentido completo, ¿ya? Entonces, los verbos son palabras que van a indicar o van a expresar la acción que el sujeto está realizando o el estado que sufre el sujeto, ya dentro de la oración. Existen el estudio de las formas verbales para la conjugación de estas. Son 3 formas básicas para conjugar un verbo. ¿A qué se refiere eso? La primera conjugación es cuando el infinitivo acaba en ar. La segunda conjugación es cuando el infinitivo acaba en er. Y la tercera conjugación es cuando el infinitivo acaba en ir. Esas son, como dije, las 3 formas básicas de conjugar un verbo. Las formas verbales están formadas por una raíz y desinencias. La raíz es la parte del verbo, de la palabra, que jamás se va a modificar. Por ejemplo, en el verbo amar, am es la raíz y ar es la desinencia. En el verbo partir, part es la raíz, que no se modifica en ninguna conjugación, y ir es la desinencia, ¿ya? Y en el verbo perder, perd es la raíz y er es la desinencia, perder. La desinencia se refiere a los sufijos que le vamos a colocar a un verbo. También el verbo tiene una voz que funciona para la ejecución de un verbo, para la ejecución de esa acción. Son 2, la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo de manera directa. Vuelvo a repetir, la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo de manera directa. Él está ejecutando la acción. Y la voz pasiva, sin embargo, es todo lo contrario. Es cuando el sujeto recibe la acción que se está realizando en esa oración. Es decir, el sujeto va a recibir la consecuencia o la acción del verbo que se está utilizando en la oración. Lo percibe, lo recibe. El tiempo del verbo es el que señala la acción o el momento en la que se realiza la acción, presente, pasado, presente o futuro. También están los modos del verbo, que son las diversas formas en que la acción del verbo se puede expresar: indicativo, subjuntivo o imperativo. El modo indicativo es cuando vamos a dar a conocer hechos reales, ¿ya? Por ejemplo, yo amo. El modo subjuntivo es cuando vamos a dar a conocer dudas o probabilidades o deseos. Por ejemplo, yo ame, tal vez yo ame. O el imperativo es cuando vamos a dar una instrucción, una orden: ama, ¿ya? La persona y el número del verbo. Cuando hablamos de la persona y el número del verbo, debemos conocer que estas son las básicas para poder conjugar este elemento gramatical. El número, en singular y plural. El número se refiere a si va a ser solo uno o van a ser varios los que influyen en la conjugación. La persona son 3. La persona se refiere a quién está ejecutando la acción del verbo. Primera persona es quien habla. La segunda persona es a quién se habla. Y la tercera persona es de quién se habla. Es decir, esa tercera persona no está presente en la situación comunicativa que se esté ejecutando. Existen también lo que son los verboides. Estos verboides no se conjugan jamás. Son los infinitivos que acaban en ar, er, ir, los participios que acaban en to, en cho, en so, en ido, en ida, los gerundios que acaban en ando y en endo, ¿ya? Esos verbos jamás se van a conjugar. Ahora, existen 2 tiempos verbales: el tiempo simple y el tiempo compuesto, que no tienen nada que ver con el presente, pasado y futuro, sino que son más para la conjugación, ¿ya? El tiempo simple se refiere a cuando solamente vamos a utilizar una palabra para poder conjugar un verbo, y el tiempo compuesto es 2 o más palabras. Tiempo simple: amó, amaba, amé, amaré, amaría. Una sola palabra se utiliza en tiempos simples. Y en tiempos compuestos se utiliza 2 o más palabras: he amado, había amado, hube amado, habré amado, habría amado y demás. Tenemos aquí una pequeña tabla donde se indica que cada conjugación debe estar en un modo y en un tiempo.
tanto simple como compuesto, ¿ya? Por ejemplo, en simple, juego. En compuesto, he jugado. Simple, una sola palabra y compuesto, dos palabras.